Muy bien, vamos a meternos a un tema del que hemos ya hablado antes, pero que hay que mirarlo de todas sus aristas. ¿Recuerdan ustedes el tema de la Ley de Alimentación Saludable? ¿Recuerdan ustedes que hemos conversado en este espacio con representantes de la Sociedad Nacional de Industrias que señalaron que había cuestionamientos a esta ley, pese a que todavía no conocemos el reglamento porque este no ha sido promulgado? También hemos escuchado a los representantes de Foro Salud al respecto, referirse a las atingencias, ¿no es cierto?, que tiene esta ley y los problemas que suscitaría. Pero el problema sigue siendo el mismo, son críticas todavía a la ley general, habría que ver el desagregado en el reglamento. Moisés Méndez, representante del Foro de Salud, está con nosotros para hablar justamente de este tema, de por qué un reglamento se demora tanto, siendo además un reglamento tan importante para una ley que necesita muchas precisiones y que es sin duda polémica. Señor Méndez, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros, un gusto tenerlo aquí. Efectivamente, la ley fue promulgada el 17 de mayo del 2013. Ajá. Un primer reglamento, el de kioscos escolares, fue promulgado el 18 de marzo de este año. Luego el de los parámetros técnicos, el 18 de abril también de este año. Y luego tenemos la espera del reglamento total. Sin embargo, el de los kioscos escolares y el de los parámetros técnicos ya están en vigencia y con ellos se puede avanzar bastante. Ahora, ¿por qué un reglamento se demora tanto? No diremos que estamos acostumbrados, pero casi en el sector público lamentablemente ocurre ello. Hay muchas leyes que todavía están por reglamentar, es el caso de la ley, por ejemplo, de medicamentos del 2009. A 2 años se promulgaron sus reglamentos y ahora que estamos ya a más de la mitad del 2015, todavía hay muchas directivas que están pendientes de promulgación, provocando... ¿Cuáles serían? Eso le iba a preguntar, ¿cuáles serían esas partes del reglamento que hoy día son centrales para poder entender este problema en toda su magnitud? Yo creo que más bien el problema reside, por un lado, en los parámetros que aun cuando ya existe una directiva que coincide con lo que recomienda la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas, en lo que se refiere a prevenir enfermedades como la obesidad, la diabetes y el cáncer, estamos frente a la resistencia por parte de las empresas a no acatar o no ceñirse a estos parámetros técnicos de límites en lo que se refiere a contenido de azúcar, de grasas y de otras sustancias. Y luego la parte de la promoción y la publicidad. Esto bastante complicado, es muy controversial, pero mucho depende de la decisión de las altas autoridades del país. Vamos en esa línea. Si le entiendo bien, ¿hay presión de los anunciantes y presión de las industrias para que este reglamento no salga? Efectivamente, y no solamente eso, sino para no cumplir con lo que ya está establecido en la ley y en los dos... ¿Qué evidencias tienen de que eso está ocurriendo? Bueno, las reuniones se realizan en un comité intersectorial y la participación que se tiene ahí nos permite conocer justamente cuál es la posición de la industria, de los industriales, y justamente va en ese sentido, ¿no? Es verdad, la han hecho pública, pero de allí a decir que hay presiones, hay un trecho, ¿no? Bueno, le quiero comentar. Yo no lo quiero defender, pero quiero entender por qué viene la denuncia, digamos. Decisiones políticas. Por ejemplo, cuando salió el TLC Perú-Estados Unidos, se promulgó, a los 2 días salió una modificación de la Ley General de Salud, y a los 3 días salió su reglamento. Así de rápido. Cuando se quiere, se hace. Y cuando no se quiere, se encuentran 1001 obstáculos. En otros países, por ejemplo en Ecuador, ¿no? Tenemos acá... Patear para adelante un reglamento, eso no hay un reglamento. Tenemos no hay ley, acá, digamos, publicidad, ¿no? En donde... ¿Podemos escucharla, compañeros, por favor? Lo que ocurre en Perú y lo que ocurre en Estados Unidos. Los mismos productos tienen ya un rotulado que acata las normas que tienen los reglamentos de alimentación saludable, mientras que en el nuestro todavía está eso siendo motivo de objeción. Este es un ejemplo. Tenemos acá otros ejemplos, productos incluso elaborados por la misma... No lo mueva, póngalo por favor en cámara central. Productos elaborados por la misma empresa que se producen y distribuyen en Ecuador y que en Perú están siendo... Acá está, ¿no? Esta es la gran diferencia, perdón señor Méndez que lo interrumpa. Mientras aquí me dicen medio o bajo en grasas, en el rotulado ecuatoriano, en el rotulado peruano, dice usted, esa información no aparece. No aparece. Y esto es un etiquetado que se hace en el Perú.
En Ecuador. En Ecuador. El etiquetado Pero para se hace en Perú Ecuador. no lo considera. No se lo decía porque el congresista Delgado mostró unas galletas que se etiquetaban y se hacían en el Perú, que Igualmente. tenían esa información, pero que no Acá estaban. tenemos Esas otro son las ejemplo. galletas a las que yo me refería. Ahí está. Acá tenemos otro ejemplo. Nuevamente, ¿no? Tenemos medio en azúcar y en grasa en el paquete que se vende en Ecuador y que no aparece en el Perú. Así es. Ahora, cuando hemos conversado con los industriales han dicho preocupados, no es posible que nos hayan establecido parámetros que ni siquiera se producen ni son llevados a cabo en los países más desarrollados del mundo. Ya. Sobre eso tenemos nosotros la referencia muy importante de la Organización Panamericana de la Salud. Cuando salió la prepublicación de este reglamento de parámetros técnicos, estuvieron demasiado amplias los márgenes tolerables para una serie de rubros como es azúcar, sodio y grasas, ¿no? Y ahí fue donde la sociedad civil, entre ellos Foro Salud, reclamó que por qué se establecían justamente esos parámetros tan amplios. Se ajustó, hubo cambio inclusive de miembros de la comisión y finalmente se llegó a lo que se tiene ahora. Ahora nosotros decimos, si eso ocurre en Ecuador o en otros países, ¿por qué tiene que haber diferencia en el Perú? Por eso le digo que es solamente decisión política de las autoridades de no querer hacer cumplir. Eso en lo que se refiere a los parámetros. Lo que se refiere a los kioscos escolares, felizmente se está avanzando. Tenemos ya noticias de que hay coordinaciones entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación y muchos colegios, tanto públicos como privados, para avanzar en ello. Pero todavía falta pero mucho. Con el tema de kioscos, la propia Sociedad Nacional de Industrias, en conversación que hemos tenido aquí, dijo algo que sonaba coherente y que yo le traslado. Dijeron, hay lugares donde la llegada de lo natural, fruta, por ejemplo, yogures, ¿no es cierto? Todo lo perecible, lo rápidamente perecible, no iba a llegar nunca al kiosco de ese colegio por las distancias, por los tiempos, por los transportes, y que solamente la comida envasada garantizaba un tiempo amplio para la llegada de ese alimento. ¿Qué se le dice a ese punto de vista? Los alimentos naturales no están prohibidos. Y los alimentos procesados lo que se pide es que se rija dentro de ciertos parámetros para que esto no implique su alto consumo, como ocurre en muchas veces entre niños, niñas y adolescentes, hacia donde está dirigido esta ley y sus reglamentos, y sobre todo en lo que se refiere a la educación primaria y secundaria, justamente para que ellos no incurran en ese sobreconsumo y que les vaya a ocasionar las enfermedades que decimos. Yo lo entiendo, ¿no? pero el argumento, a ver, que llegue fruta a una zona alta, a un colegio a 3.800, 4.000 metros de altura, a un kiosco escolar a esa altura, decían desde la Sociedad Nacional de Industrias que era imposible, no iba a llegar nunca fruta fresca, por ejemplo, pero sí podía llegar la comida envasada. De repente es al revés, porque generalmente en las zonas muy alejadas lo que tiene la población es lo que cultiva y lo que cosecha de sus chacras, ¿no es cierto? Y que pueden conseguir mucho más fácilmente frutas y verduras, y en cambio los alimentos procesados son quizás los que se demoran más, dice usted. Claro. Okay. Y aparte que tienen lógicamente una serie de mecanismos de comercialización, ¿no? Otro argumento de los anunciantes: nosotros no obligamos a nadie a comer esos alimentos. Nosotros mostramos un producto y la gente compra y toma la decisión de compras apelando a su racionalidad. Depende, ¿no? Por ejemplo, ya que tengo otro alimento, ¿qué es lo que dice acá? Favorece el desarrollo mental de tus hijos, ¿no? Lógicamente, nadie le está poniendo a los padres o a los hijos una pistola para que lo consuman. Así es. Pero es parte de la promoción y la publicidad, a veces muy evidente, a veces subliminal, para que justamente se induzca a la población a un consumo que no tiene ningún sentido. Acá tenemos otro: alimenta su increíble poder de aprender, ¿no? Entonces, si tenemos esta propaganda que se transmite a través de televisión, de radio, de medios impresos, lógicamente vamos a tener mucha influencia donde nosotros... No lo dudo, pero hoy día hay canales institucionales para poder denunciar eso. Es Indecopi. Claro. Si es publicidad engañosa, sociedad civil podría ir a Indecopi y hacer la demanda correspondiente, ¿no es cierto? Le quiero comentar algo más y termino con este ejemplo. ¿Sabías que el 85% del cerebro se desarrolla durante los primeros 5 años? Ahí no le está diciendo que consuma el producto, pero si lo tiene a su costado, ¿qué quiere decir? ¿No? Entonces, sobre las posibilidades de denuncia,
En muchas oportunidades se ha recurrido a este mecanismo. Primero lo tenemos que hacer a través de DIGEMI cuando se trata de medicamentos o de productos similares, ¿no? Luego esto va a Indecopi. Ni siquiera DIGEMI puede hacer algo, sino va a Indecopi. Indecopi convoca a las partes y hace una reunión de conciliación. Y a la final la empresa dice, bueno, le doy tanto y terminamos el problema y resuelto el asunto. Si uno insiste, puede ir inclusive hasta los tribunales, pero nadie logra llegar hasta allá, porque ya para llegar a la conciliación ya pasaron varios meses. O sea, dice usted que los canales institucionales para esto son muy pobres, son precarios, que no terminan por ser un arma efectiva. Para una persona natural, común y corriente, es muy difícil. Para una institución, quién sabe, ¿no? Por ejemplo, ASPEC es una institución que sí ha logrado encaminarse para eso son las eso, asociaciones de anunciantes, ¿no? Claro. Eso funciona. No, ASPEC, me refiero a la defensa de los consumidores. De los consumidores. Sí logra porque tiene toda una infraestructura, tiene abogados, tiene recursos, tiene los mecanismos, ¿no? De acuerdo. Ahora, una última pregunta porque ya el tiempo me gana. Estos 2 años sin reglamento, ¿siguen ustedes insistiendo y tienen la mirada que esto es un ardid, una presión por parte de los industriales? ¿Cómo la van a resolver? ¿Cómo van ustedes si es que es así como ustedes dicen, cómo van a romper el nudo? Como ve de la tarjeta le acabo de dar, yo represento a la sociedad civil ante el Consejo Nacional de Salud, que lo preside el ministro de Salud, y en varias oportunidades le hemos planteado al doctor Aníbal Velázquez la necesidad de contar de una vez con ese reglamento. ¿Y qué ha dicho él? Bueno, en como en muchos puntos, él se encuentra ante una maraña burocrática que no permite justamente lograr concluir no solamente este reglamento, sino otros más sobre los cuales también la sociedad civil... ¿Un ministro de Salud no tiene autonomía para decidir este tema? Lo tiene en determinados casos. Por ejemplo, se denunció problemas con los ensayos clínicos en niños y en comunidades indígenas, y a los 2 días se suspendió el reglamento, y estamos por sacar un nuevo reglamento. Pero en esto de la alimentación saludable y en otros temas, tienen otros ministerios que ver. Por ejemplo, en esto tiene que ver educación. Entonces ahí empieza a encontrarse una serie de dificultades. La ley de atención de los derechos del usuario en los servicios de salud. O sea, el derecho que tiene un paciente para ser atendido adecuada y oportunamente también tiene que ver con una serie de ministerios, defensa, interior, etcétera, porque no solamente salud implica Ministerio de Salud. Entonces se demora demasiado, y entonces ahí es donde se encuentra el problema. Yo estoy seguro que el ministro de Salud sí tiene intenciones de sacar, pero tiene una maraña burocrática que tiene que vencer. Pues, ¿qué pasa? Muchas gracias. Gracias también a usted. Gracias por haber estado. El tema es muy interesante y, como le digo, hemos tenido a todas las partes. Hemos tenido a la Sociedad Nacional de Industrias, hemos conversado con los anunciantes, hemos conversado con Foro Salud, hemos conversado con ASPEC en defensa de los consumidores, y ya es tiempo que salga este reglamento. Nos interesa prevenir esas enfermedades, como la obesidad, eso es lo más la diabetes importante, y el cáncer, ¿no? Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Muy bien, 2:35, hacemos una pausa y seguimos con más aquí en directo, edición de las 2.